compartiendo con ustedes, dijéramos disertando, el resultado de este discernimiento que deviene como una inquietud que queremos compartir hacia los que tienen ese anhelo ya desarrollado. Todos nosotros, ya a estas alturas de la raza aria, todos las hemos sentido. Ese impulso revelador del ser, que nos llama, que nos exhorta, que nos convoca, que clama por nosotros y que ha clamado siempre. Esa aclamación es como el eco profundo, que es constante y no se agota, y que en cada frecuencia de su manifestación es más agudo y nos motiva más. Pero ese llamado, que al llegar a nosotros se traduce como inquietud, como anhelo íntimo, como aspiración profunda del ser espiritual, como es tan poderoso porque es interno, es del espíritu, es de arriba, no es físico, cualquier cosa física o psicofísica la detiene, la deshace, repito, la destruye. Nuestro primer deber, amplificar, confortar, robustecer esa inquietud. ¿Cómo la robustecemos? Nutriéndola también desde adentro. Allí necesitamos necesariamente la oración. ¿Por qué? Porque la oración es lo que nos permite a nosotros comunicarnos con las partes internas del ser. Esa comunicación, esa oración que es natural, que es espontánea, florece como reciprocidad resonante al impulso develador del ser que viene desde adentro. Entonces allí hay establecido una comunión, y en esa comunión fluye el amor, la justicia, la paz y la sabiduría, posteriormente el poder, etc. ¿Pero qué se necesita? Mantener esa comunión, confirmarla ahora en hechos. Después de esa conversación, es decir, después de esa comunión en oración natural, necesitamos confirmarlas con hechos en el mundo fenoménico físico o de la convivencia. He allí lo maravilloso de la vida, he allí el propósito de la vida y el objetivo de la vida. Hay personas que no responden a esa comunicación. Hay razones, muchas. Una de ellas, pudiéramos estudiar varias, es que el ser no utilice ese canal nunca. Entonces esa personalidad nunca tendrá inquietudes, vivirá la horizontal de la vida. Es decir, tal vez triunfe, tal vez esté derrotado, tal vez tenga pena o en pena, o tal vez tenga gloria o en gloria, o tal vez sin ninguna de las dos, incipiente, dijéramos, apático. Pero en todo caso ese es el primer nivel de este análisis. Es decir, las personas aquellas que no tienen ningún tipo de inquietud espiritual es porque el ser no las trabaja, en palabras expresadas por Samael Aun Weor. Como su espíritu no los trabaja, entonces es imposible que tengan inquietudes espirituales. Entonces son las personas que nosotros podemos conocer como indiferentes, como apáticas. Puede ser que sea una maravilla socialmente, y esa es una de las primeras expresiones, pero tenemos también otras posibilidades, otras segundas expresiones, que son aquellas personalidades que se desarrollan en el materialismo, en el ateísmo y en ese tipo, dijéramos, de sendero que es totalmente izquierdo. Es decir, no es espiritual. Porque existe el neutro, que ya lo mencionamos, y este es el extremo izquierdo. Por decir relativamente alguna referencia para que podamos entendernos desde el punto de vista mental o intelectual, porque las palabras son limitadas para expresar todo lo que estamos tratando de expresar. Ahora bien, existe, dijéramos, un segundo grupo o clasificación
análisis de personalidades que sí reciben frecuentemente a veces ese impulso de su propio ser, de su propio espíritu, de su propio Cristo íntimo. Y de esa fuente inagotable de sabiduría, de luz, la esencia los va impulsando poco a poco. Y en la medida que el ser impulse, la esencia también impulsa en forma reforzada, y la parte física, su personalidad, recibe aquellos anhelos a través de sus pensamientos, a través de las experiencias oníricas, lo que nosotros llamamos sueños, cuando nuestro cuerpo físico duerme, a través de lo que nosotros llamamos intuito, o a través de lo que podamos conocerse como ese gran anhelo de ser, que es una sed inagotable por la paz, por la sabiduría, por la luz. Pero existen otro grupo de personalidades, que son aquellas que su propio ser, su espíritu inmortal, solar, crítico, los trabaja desde el punto de vista de su impulso más intensamente. Es decir, la frecuencia es mínima. Y entonces la amplitud del poder de penetración de ese impulso es muy fuerte hacia nosotros. Entonces la esencia nos dinamiza porque lo refuerza, y se caracteriza por las personas que están dedicadas prácticamente ya al ministerio, al servicio, a la lucha sobre sí mismo. Es lo que quiero decir. Estoy connotando la palabra ministerio, labor, obra, servicio, caridad a los tres factores de la revolución de la conciencia, independientemente de la iglesia, de la creencia, de la raza, del color o de la sexualidad. Esto es importante. Vamos nuevamente a un tema musical y continuamos. Les suplico atención y discernimiento de la audiencia. Es importante el comentario que estamos haciendo desde el punto de vista de seguirlo con atención después de la pausa musical para comprender el objetivo de nuestro compartir, dando mayor alcance a la inquietud que estamos compartiendo con respecto a ese impulso de valor del ser que llega a nosotros y cómo varía de acuerdo a las personalidades, y que podemos estudiar sus características y explicarnos por qué hay personas, que ya lo mencionamos, no tienen inquietudes espirituales, y por qué dentro de ese orden hay muchas que tienen muchas menos aspiraciones prácticamente que las otras, y que se llenan de materialidad o de materialismo, de escepticismo y de ese tipo, dijéramos, de concepciones mentales e intelectuales que han llenado el mundo de dolor. Porque el mundo se encuentra así, es porque representa la gran Babilonia y la confusión de lengua. Pero es interesante, dijéramos, que inclusive el marxismo, en nombre de la verdad, debo afirmar que pertenece a este orden, dijéramos, de personalidades, sin herir ningún tipo de susceptibilidad de nuestros oyentes. Simplemente debo cumplir con lo real, si voy a dar el mensaje. No estoy señalando a nadie en lo personal ni en lo particular, pero según la sabiduría que resplandece con caracteres de fuego en la naturaleza y en los mundos internos del anfiteatro de la ciencia pura, así es. ¿Qué debemos hacer nosotros? Despertar conciencia, investigar, estudiar, vivir la enseñanza crística. Ese evangelio que nos permite a nosotros, según el drama cósmico, espiritualizarnos infinitamente a la luz del Cristo y lograr la liberación final. Pero esa liberación implica todo, e implica también darlo todo por el Cristo, que es celoso de su espíritu, pues inclusive eso está escrito tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento. Hay algo interesante. También dijimos que existe un segundo orden de personalidades que responden al impulso devaluador de su ser poco frecuentemente, y hay uno, también lo dijimos, para darle más amplitud, de que tienen mucha frecuencia. En este caso encontramos personas sumamente devotas, confesionales, que prestan su vida al servicio por la humanidad, expresan la caridad profundamente,
son personas que han pasado más allá, dijéramos, de ser buena gente, y realmente se puede decir que tienen cierta obra espiritual, pero no conocen los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces no tienen autorrealización, no tienen templo construido dentro de sí mismos. Entonces aquello se pierde, señores. Entonces, este llamado, esta exhortación que estoy haciendo, siendo las 9:41 de la mañana, en Sendero Musical, es hacia ese ser de ustedes y ese impulso de ustedes, para que respondan, para que le respondan a Él en comunión, en oración y en comunicación, en ese lazo diamantino que le va a permitir conocer lo real y estar dirigido por Él mismo, y conocerán su propio propósito. Esa es la exhortación fundamental, porque el que se conoce a sí mismo conoce todo. Por eso es que en la antigüedad, en el templo de Delfos, en el frontispicio, decía o dice: Homo nocete ipso, es decir, hombre, conócete a ti mismo. Y de ahí viene el gnóstico, el que conoce porque se conoce. Pero ese conocerse es una revelación interior y ontológica del propio ser hacia la humana personalidad. No es de la humana personalidad al ser, señores. Es allí nuestro error y nuestro orgullo, que nosotros pensamos que nosotros podemos hacer de nuestra propia vida la creación que a nosotros nos parezca. Y no es así, ni será así. Nosotros vivimos sometidos a leyes de todo tipo, y dentro de esas leyes están las leyes espirituales y las leyes internas, que pertenecen a mundos que nosotros no conocemos, que son paralelos al nuestro y son coexistenciales con el nuestro, son inherentes al nuestro y también están regidos por leyes. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Dijéramos directamente, y aclaro el punto, que el intelecto y la sabiduría del ojo y nuestros estudios escolásticos, sistemáticos, catedráticos, universitarios, etcétera, no cristalizan ni un átomo del ser en nosotros. El mismo maestro Samael Umbeo lo dice. Las exaltaciones de la personalidad y su desarrollo no implican exaltaciones del ser ni revalorización del ser, porque la única manera, la única forma inequívoca y exacta del que el ser se revalorice es a través de la muerte del yo psicológico, es a través de la transmutación metálica y es a través del sacrificio por la humanidad, que lo dijo el mismo Cristo cuando dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Entonces, honores, títulos, renombre o nombradía, cofradía, economía, imperio, poder, etcétera, no revalorizan al ser. Mas sí se puede decir que robustecen al ego, estimulan al órgano constituidor y nos separan prácticamente de la esencia que nos queda, que está egoica y que está condicionada. Entonces este punto es muy importante y es muy terrible. Pero también mucho más allá de este grupo de personalidades existe otra, que son aquellos que lograron, a través, dijéramos, de profundizar constantemente y de nutrir ese anhelo que existieron, que experimentaron una vez, y se dedicaron a sí mismos y se conectaron a sí mismos correctamente. Es decir, tuvieron una autorrelación consigo mismo de forma correcta. Se armonizaron y en tal sincronía, en tal equilibrio, vibró una misma nota. Entonces la comunión no era interferida en ningún nivel, ni desde abajo hacia arriba, ni desde arriba hacia abajo, es decir, desde el ser hacia nosotros. Es decir, digo las escalas: Cristo, nuestro Salvador, espíritu de vida, solar, esencia y personalidad. Igualmente de la personalidad hacia arriba. En ese devenir, en ese fluir, la comunicación no es interferida por el yo. Pero cuando el yo interfiere, entonces se daña la comunicación. Por eso es que es importante, una clave maravillosa, que también nos la reveló el maestro, que para orar o platicar con Dios se necesita del tercer estado de conciencia, es decir, de la autoconciencia o del recuerdo de sí, porque el yo no sabe de oración.
Y la naturaleza divina no la responde al yo. La naturaleza psicológica y subconsciente sí. Y las fuerzas polares de batalla en la naturaleza sí, pero el ser no. Entonces es importante que comprendamos todas estas cosas. Que revaloricemos esos puntos y los transvaloricemos. Porque aquel grupo de personalidades que ya lograron su armonía interior, que ya pueden escuchar la voz del silencio, que ya tienen la capacidad libre de reflexionar y de ver sus propios errores sin que se los acusen, aquel que está trabajando sobre sí mismo, es el que le está dando respuesta a esa inquietud profunda que viene en su propio ser y se puede autorrealizar profundamente porque crea, a través del despertar y el desarrollo de la conciencia, el centro de gravedad permanente, que le va a permitir continuidad de propósito y que le va a permitir comprender la gran obra. Es decir, va a tener acceso por comprensión a los mandamientos, estatutos, claves y principios fundamentales formulativos que se encuentran tanto en la Biblia como en cualquier libro sagrado, a través del simbolismo. Entonces, con su interpretación correcta y su sentido espacial desarrollado, sabrá dirigirse a través del océano de la vida y de las jornalías de la iniciación y logrará convertirse en un hombre verdadero, en un hombre solar. Entonces, aquella aspiración de su propio ser, de conocerse a sí mismo, lo logra traer la personalidad cuando la personalidad victoriosa llega hasta él convertido en un lobo. Entonces, ese matrimonio maravilloso entre lo divino y lo humano y lo divino, nos ha enseñado el Maestro Samael, es lo que se conoce como el Hijo del Hombre. Es decir, la esencia del Salvador salvando, al cual ustedes estamos llamándolo, invitándolos, exhortándolos en esta bienaventuranza, o dijéramos en esta primicia, para que nosotros logremos ese desarrollo. Pero comenzamos con un anhelo. ¿Qué es lo que necesitamos? Mantener ese anhelo desarrollando. La meta inmediata es autoobservarnos, lograr el despertar de la conciencia y equilibrar la máquina orgánica. Porque dormir con teoría, con el puro querer, no podemos equilibrar la máquina orgánica. Y primero,